a esta que es una de las primeras conferencias magistrales del 35º Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, aquí en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en Oaxaca. Tenemos hoy el placer de recibir al doctor Sergio Alcocer, quien es presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es un internacionalista con una gran trayectoria, ha sido subsecretario de Relaciones de América del Norte y tiene una trayectoria muy importante en el área de las relaciones internacionales, pero también es ingeniero, así que también tiene una trayectoria en ese sentido. Lo que quiero resaltar es justamente que ustedes como internacionalistas tienen un abanico de oportunidades muy amplio en donde pueden utilizar todos sus conocimientos, sus habilidades y sus competencias. El doctor Alcocer hoy nos dará la conferencia algunas reflexiones sobre las relaciones exteriores y los asuntos globales, específicamente hablando sobre el caso de México. Vamos a escucharlo en el podio para que pueda seguir la presentación y cuando termine la conferencia abrimos la sesión para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Le damos la bienvenida, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Primero que nada, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y por supuesto a la doctora Jessica de Alba Ulloa, quien amablemente me hizo favor de invitarme para dar esta plática. Y cuando me planteó qué posible tema podría ser, pues me parecía que era interesante el poder hacer un repaso de lo que estamos viviendo a nivel internacional y cuáles son las implicaciones que esto tiene para México. Naturalmente no pretendo cubrir todos los temas ni con la profundidad que esto requiere por brevedad del tiempo. Y además seguramente muchos de ustedes conocen más de estos temas que un servidor. Alguna parte de la presentación que voy a resaltar más adelante pues se ha vuelto casi obsoleta en los últimos 20 minutos debido a que pues, se pidió la renuncia a la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y creo que eso puede anunciar una relación muy distinta con Estados Unidos de lo que yo aspiraba a presentarles a ustedes en esta presentación. Primero quiero presentar qué es esto del COMEXI. El COMEXI es un think tank, es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, fundado hace 20 años, y lo que hacemos es propuestas de política pública basadas en conocimiento empírico. Digamos, un verbo que no usamos en los think tanks es el verbo creer. Buscamos presentar propuestas basadas en información que sea generada por el propio think tank, el Centro de Pensamiento Estratégico, o bien generada por la academia o por diferentes sectores, finalmente para poder plantear diferentes opciones en materia de política pública. Llámese esto una política pública en materia comercial, en materia educativa, en materia de migración, etcétera, etcétera. El COMEXI recientemente modificó sus estatutos de tal manera que tiene una modalidad de membresía para alumnos. O sea, aquellos de ustedes que están interesados en ser miembros del COMEXI, una membresía gratuita, lo que requieren es, en la página de internet están los requisitos, pero básicamente tener el apoyo de un profesor de una universidad y el apoyo de algún miembro del COMEXI, con la intención de que con esta membresía gratuita ustedes conozcan lo que hacemos en el COMEXI y se puedan beneficiar de los diferentes productos que desarrollamos en el COMEXI y se vuelva esto un tema de interés para todos ustedes en el futuro. Entonces los invito a que ingresen a nuestra página. El día de hoy voy a hablar acerca de estos grandes 4 temas y justamente tiene que ver con la temática que nos reúne en este congreso, un nuevo orden mundial, la presencia o estamos insertos en la cuarta revolución industrial, la posnormalidad del COVID que se expresa de diferentes maneras, claramente con una fuerte relación con la cuarta revolución industrial y en buena parte del mundo la emergencia de diferentes fascismos, algunos de izquierda, algunos otros de derecha, pero con rasgos muy característicos de un autoritarismo, de un nacionalismo a ultranza, que en muchos países de América Latina, en países de Europa, estamos viendo. Y bueno, todos ellos, por supuesto, México es actor, en otros casos es un receptor de las influencias de diferentes partes del mundo. Entonces vamos a hablar de uno de los primeros actores a nivel internacional, es el presidente Putin de Rusia,
quien es una persona que permanentemente está recordándonos acerca de la historia imperial del Imperio ruso. Tiene una obsesión con la Rusia imperial, acusa a Vladimir Lenin en su momento de haber destruido el propio Imperio ruso junto con los bolcheviques, considera que la OTAN es una herramienta del imperialismo de los Estados Unidos para mantener una guerra fría y mantener la ocupación y dominancia de los Estados Unidos en Europa. De alguna manera lo que busca expresar es un colonialismo por parte de Rusia, o recuperar esa posición. Y bueno, ha señalado que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, el caso en el propio caso de la expresión del presidente Putin en Rusia, es que se está repitiendo la historia con Ucrania, con la presencia de una fuerte influencia del nazismo, cosa que le permite vender una idea de una amenaza hacia Rusia. Y por otro lado, pues es una persona que ante esta obsesión del pasado es difícil de llegar a un acuerdo con él. Entonces hay que atender, por supuesto, a las personalidades que intervienen en las relaciones internacionales. Las relaciones internacionales, si bien hablamos de que son las relaciones entre países o ahora las relaciones entre grandes corporaciones, pues finalmente quienes encabezan los países y las corporaciones somos personas, y finalmente esto responde a los intereses de las distintas personas. El caso del presidente Putin es un ejemplo de cómo la política exterior de Rusia, que es una política basada en la seguridad nacional, está fuertemente condicionada por lo que piensa el presidente Putin. Por ende, tiene una visión del pasado muy particular sobre Ucrania. Como sabemos, él lo ha expresado, piensa que Ucrania es parte de Rusia, ha sido parte de la madre Rusia desde siempre, y por ende tiene el derecho para poder invadir a Ucrania y recuperar a Ucrania como una parte integral de Rusia. Y bueno, pues ha hablado, como se expresa aquí, sobre la unidad histórica de los rusos y de los ucranianos. Sin embargo, no se limita a los ucranianos el tema de poder incorporar a los bielorrusos también, todos ellos descendientes de los pueblos de los Rus, una población antigua que existía entre el Mar Negro y el Mar Báltico, y que los une además una fe ortodoxa cristiana muy claramente marcada en estos pueblos. Entonces, bueno, pues claramente lo que nos está planteando como encrucijada el presidente Putin es pues una aspiración seria de pues controlar no solamente Ucrania, sino eventualmente extender su control hacia los pueblos de origen eslavo, por supuesto incluido a Bielorrusia. Inició con la invasión hacia Crimea, la península de Crimea. En el 2014 ha habido una serie de revueltas promovidas por las propias fuerzas de seguridad y de espionaje de Rusia en Donbass, con 14.000 muertos en 8 años. Y bueno, pues es finalmente una política revisionista en donde una de las partes importantes que ha utilizado el presidente Putin y su gobierno son unas estrategias de desinformación y de noticias falsas. Lo cual no es nuevo en el mundo, siempre hemos tenido desinformación y noticias falsas, sin embargo, cada vez vemos más, con mayor frecuencia, en diferentes partes del mundo, el uso faccioso de la información. Recientemente tuvimos una conversación en el COMEXI con la embajadora de Finlandia en México, y mencionaba que en lo que ha decidido su país es establecer una política educativa contra la desinformación y contra las noticias falsas. Desde niños enseñan a los y las finlandesas a discernir sobre lo que es una noticia falsa de lo que no es, y a investigar sobre los hechos factuales que soportan algún dato. Y eso es muy interesante porque eso nos permite como sociedad, o les permite en este caso a los finlandeses como sociedad, teniendo al gigante ruso junto, comparten una frontera en el norte, en el este de Finlandia, poder tener una claridad sobre lo que es válido y lo que no es válido en términos de las noticias. Me parece que es una lección interesante para muchos países, naturalmente México puede ser uno de ellos. El conflicto entonces entre Rusia y Ucrania pues es una decisión de invadir Ucrania con una operación militar especial, como lo denominó el propio presidente Putin, que hasta ahora lo que se ha reportado pues es que anuncia hacer un desastre militar. El hecho incluso de que el día de ayer cambiara al estratega principal
un tocayo mío, por cierto, se llama Sergio el general, bueno, pues así se llama, que va a encargarse de la operación, pues anuncia claramente que no está funcionando la estrategia que originalmente se planteó. Pero no nada más es un problema de carácter estratégico, es un problema de inteligencia en el sentido de allegarse información, procesar la información y utilizar la información, en este caso para los fines que busca en Rusia, que es ganar la guerra en Ucrania, y hemos visto que ha fallado las diferentes opciones de inteligencia, y la inteligencia del oeste, en este caso encaminada por los Estados Unidos, pues ha sido más efectiva en poder ayudarle al ejército ucraniano para atacar a los objetivos del ejército ruso y diezmar las capacidades del ejército ruso. También ha habido fallas de carácter táctico, esencialmente asociadas al suministro de materiales, suministro de combustibles, en fin, que son necesarios para que pueda operarse y pueda mantenerse una guerra. Y bueno, un asunto que parece o que transparenta esto es que el propio presidente está involucrado en la toma de decisiones estratégicas de las batallas, no dejando que los estrategas militares, sus generales, sus coroneles, en fin, que están formados justamente en los ejercicios militares para ello, pues puedan tomar las decisiones convenientes. ¿Hasta qué punto es cierto esto o no? Pues no lo sabemos, pero parece ser que allá va, y como sabemos, pues el día de ayer hubo una condena importante de 143 países en Naciones Unidas condenando el intento ilegal, la pretensión ilegal de anexarse territorios conquistados por Rusia en Ucrania, dentro de los cuales participó en México, y como sabemos hubo abstenciones y hubo países que votaron en contra, 35 abstenciones, llamando la atención, por supuesto, la abstención de China y de India, que vamos a tocar un poquito más adelante. Esta es la zona que se ha pretendido anexar por parte de Rusia, que son los territorios que en algún momento ellos habían invadido, en este caso a través de diferentes estrategias de desinformación, en donde hay una comunidad rusa presente y en donde Rusia ha mantenido el interés en apropiarse de este territorio, que se extiende hacia el sur, cerca del puerto de Odessa, que es uno de los puertos más importantes que dan al Mar Negro. Pues tras esta anexión, pues ha habido una respuesta por parte de diferentes países, y existe, como hemos escuchado, pues la amenaza permanente del presidente Putin de poder utilizar el poder nuclear. Y aquí pues se abren diferentes opciones sobre lo que realmente puede ocurrir, o sea, hasta dónde el presidente estaría dispuesto a lanzar una bomba nuclear. Hay diferentes tipos de bombas, yo los invito a que visiten el sitio de una organización que se llama la Organización de los Científicos Nucleares. Tienen un boletín que publican semanalmente, y tienen una publicación que da un recuento sobre cuántas bombas nucleares tienen los diferentes países, cuántas tiene Francia, cuántas tiene Inglaterra, cuántas tiene Rusia, cuántas tiene Estados Unidos. Y pues hay diferentes tipos de bombas. Hay bombas o misiles de carácter estratégico. Los de carácter estratégico son los que tienen mayor potencial destructor, es decir, son los que tienen mayores megatones en sus ojivas nucleares. Y hay otros de carácter táctico, que son bombas, si bien sí nucleares porque explotan de esa manera, sin embargo el daño está mucho más concentrado. Entonces, uno de los puntos que se han venido discutiendo es que en un momento dado una guerra nuclear, como lo plantearía el presidente Putin frente a Ucrania, sería mediante el uso de armas tácticas, para las cuales se requiere una gran cantidad de bombas para poder infligir un daño importante, no obstante los efectos que puede tener la radiación. Y esto, bueno, la pregunta es cómo respondería la OTAN, cómo responderían los Estados Unidos. Si habría una respuesta igualmente en términos nucleares, probablemente también con armas tácticas para infligir daño, teniendo mucho cuidado en no atacar ningún objetivo de Rusia, porque si no eso ya se convertiría en una guerra de OTAN o Estados Unidos contra Rusia, sino atacar objetivos rusos dentro de Ucrania, tratando de limitar el daño exclusivamente a objetivos rusos, una posibilidad. Otra posibilidad sería un ataque convencional de las armas
armas de OTAN y de los Estados Unidos, quizá primero en un inicio de OTAN, convencionales, es decir, armas que no tienen combustible nuclear y que pues igualmente dañan a objetivos en rusos para limitar en Ucrania, para evitar una conflagración mundial. Y bueno, pues hay diferentes escenarios que se han venido construyendo por parte de los especialistas y finalmente todo es parte de una teoría de juegos a los cuales ustedes como alumnos, pues estoy dirigiendo fundamentalmente a ustedes, pues es un tema interesante estudiar porque es parte de la toma de decisiones en este tipo de problemas. Siguiendo hablando del presidente Putin, bueno, pues él ha utilizado las estrategias de fortalecimiento interno o estrategias de ahorro interno, estrategias de ahorro, de eficiencia energética, para poder hacer frente a las sanciones que le han impuesto la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países, y ha convertido a las monedas de cambio que tiene en este momento Rusia en el ámbito comercial, que es el caso de la energía, los granos, fertilizantes, en armas para poder tener alguna ventaja en la obtención particularmente de recursos económicos que le permitan financiar la guerra. Sin embargo, hay una serie de aspectos que le van a probablemente afectar hacia 2023, que tiene que ver con la falta de un suministro de refacciones y de semiconductores que requiere la economía rusa. Uno piensa que Rusia es un país enorme, lo es desde el punto de vista geográfico, lo es desde una potencia cultural, obviamente. Sin embargo, en términos de la economía, es un país similar a la economía de México. Claro que ellos tienen una cantidad importante, más de 3,000 bombas nucleares, lo cual lo hace pues un poder militar único en la Tierra. Sin embargo, es un poder que no logró actualizar su tecnología, no logró actualizar la industria para poder desarrollar semiconductores y refacciones que requiere para su propio ejército y para otro tipo de industrias dentro de la propia Rusia. Y ese es un tema que les va a pegar en el 2023, suponiendo que una de las condiciones fundamentales para que esto haya funcionado hasta ahorita ha sido la unidad de la Unión Europea o de todos los países que han impuesto las sanciones. Y esa es en realidad la verdadera apuesta que está haciendo el presidente Putin, que es romper esa unidad que existe en este momento en los países de Occidente. Ahora, ¿es posible lograr una negociación con el presidente Putin en un hombre que en este momento tiene el apoyo dentro de Rusia, si bien hay manifestaciones cada vez más crecientes de dudas sobre el derrotero de la guerra? Como sabemos, cuando él solicitó una conscripción más clara ya de personas, de militares que hubiesen tenido experiencia en la guerra, ha habido una importante deserción de ellos a diferentes países vecinos de Rusia. Bueno, pues la pregunta que queda es si es posible llegar a un acuerdo con él. En abril de 2022, o sea, unos cuantos meses después del inicio de la guerra, recordemos que la guerra empezó el 24 de febrero, en Rusia estaba interesada, 23 de febrero, en tener un acuerdo con Ucrania y poder, pues, digamos, llegar a un cese al fuego y finalmente tener un acuerdo en este conflicto. Sin embargo, pues cuando hay una persona que tiene una serie de delirios de grandeza, de recuperar la grandeza del imperio ruso, en donde además no solamente es Ucrania el primero de los países que le puede interesar, sino Moldavia, el propio Finlandia, que ha sido invadido por Rusia en la Segunda Guerra Mundial, en fin. Entonces, pues nos encontramos con una personalidad difícil de complacer en una negociación. Él mismo ha señalado que quiere ser el líder del mundo en desarrollo, de los BRICS, la R es de Rusia, de manera que él ya es parte de este conglomerado de 5 países, donde está Brasil entre ellos, incluido Argentina, Irán, Arabia Saudita, Egipto y Turquía. Egipto, un país que se beneficia del comercio con Rusia, particularmente en alimentos, que depende de manera importante en los alimentos, hablando del uso de los alimentos como una arma y como un punto de negociación. Y bueno, pues esto dependerá un posible acuerdo de que se mantenga el oeste unido, entendiendo pues qué es eso de oeste de la Unión Europea, los Estados Unidos, pues Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros.
Y bueno, la pregunta que nos hacemos es, ¿y dónde queda México? ¿Es México realmente parte de del occidente, de lo que se denomina en el occidente, en el ámbito internacional o no? Pareciera que compartimos, México, una serie de valores similares a los que comparten los australianos, los canadienses, los coreanos, en el sentido de respetar el derecho internacional, de respetar la autodeterminación de los países, de respetar o condenar las invasiones de un país, como se mencionaba el día de hoy en la mañana, de respetar el derecho que cada país tiene de establecer y de que se respeten sus fronteras y sus límites territoriales. Y sin embargo, como parte de estos valores que compartimos, México no se ha unido, salvo en las ocasiones que ha tocado votar, pero no de una manera explícita, en una condena de la invasión de Rusia a Ucrania. Interesante los argumentos que dio nuestro embajador en Nueva York en su momento, diciendo que México había sido, por cierto, en el siglo XIX, o sea, hace muchos años, muchos más que los que todos aquí tenemos sumados que había ocurrido, de invasiones, en este caso de los Estados Unidos. Y sí es cierto, como sabemos, en 1847 nos invadieron. Sin embargo, yo creo que ese, para mí me parece, es un capítulo superado, debería de ser un capítulo superado en México, como para usarlo simplemente como un argumento por el cual apoyar o no apoyar. Claramente, pues, si nosotros participamos de la Carta y defendemos la Carta de las Naciones Unidas, pues debemos de condenar cualquier violación del derecho internacional. Entonces, si es así, pues la pregunta es en dónde estamos. O sea, ¿realmente nos consideramos como un país de este occidente en el sentido de los valores occidentales que tienen o no? Y pareciera que hay una consideración muy vacilante de nuestro país. No tengo ninguna obsesión con el presidente Putin, pero simplemente estoy aquí presentando lo que está pasando. Entonces, bueno, pues el presidente Putin es pues un reto para el oeste, como he dicho, de mantener la unidad y la resolución del Oriente. Y bueno, pues frente a esto tenemos el espectro de las elecciones en unas cuantas semanas en los Estados Unidos, que van a renovar el Senado y parte de la Cámara de Representantes. Como vamos a ver más adelante, pues hay nubarrones ominosos para la administración actual de los Estados Unidos que pueden tener un aspecto decisivo frente a la posición de los Estados Unidos en muchos temas, frente a México uno de ellos, pero igualmente frente a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Va a haber elecciones en Rusia, va a haber elecciones en Ucrania, igualmente en el 2024. Y por otro lado tenemos la posición de China, que como vimos en un inicio de este año, hubo una posición muy amigable de Xi Jinping con el presidente Putin, incluso presentándose como aliados permanentes en diferentes temas, y que sin embargo hemos visto que como poco a poco, con el pragmatismo que caracteriza a los chinos, se han venido desmarcando de las posiciones belicosas y cada vez más extremas del presidente Putin. Y por otro lado, pues la India, que frente a tener que escoger entre los diferentes ámbitos multipolares, con una frontera además compartida con China, una frontera complicada, pues ha igualmente decidido tener una posición intermedia y por eso se abstiene en las votaciones. Pues entonces Rusia se ha convertido en un importante socio en diferentes aspectos para estos países, como es el caso de los combustibles, alimentos, fertilizantes y armas, y en la medida que China y la India encuentren en otros mercados los sustitutos de estos productos, veremos cada vez más un desmarcaje de estos países de la posición que ha mantenido Rusia. Gracias. Y bueno, pareciera que no les importa que se haya violado la Carta de Naciones Unidas, no obstante, o la ley internacional, no obstante que ellos son miembros de Naciones Unidas. Y bueno, pues frente a esto, pues Rusia se ha sentido mucho más cómodo y mucho más abierto a buscar acercamientos con otros países en diferentes ámbitos, incluido América Latina, para pues plantear una posición más fuerte, incluyendo el propio México, ¿no? que en ocasiones, como hemos visto, la posición del presidente López Obrador ha sido más favorable hacia una posición, digamos, no de condenar, pero tampoco de señalar necesariamente la invasión de Rusia. ¿Qué es lo que está pasando en Europa frente a esta amenaza, en este caso de la energía que proviene de Rusia?
Bueno, pues está, como sabemos, se encuentra en una crisis energética, lo cual ha generado no solamente un tema de incremento de la energía, sino el propio efecto que tiene el incremento del precio de la energía en el resto de los precios de la economía, lo cual pues genera una importante inflación, y la inflación implica un mayor costo de vida para la población, implica un mayor reto de los gobiernos para controlar los precios, implica un desgaste además de los gobiernos democráticos que no logren controlar adecuadamente la economía, y tiene entonces una serie de ramificaciones no únicamente circunscritas o acotadas al tema de la energía, sino que se ramifica a muchos otros temas que pueden llevarnos a crisis de gobernabilidad si no son adecuadamente manejados. No en balde varios de los países europeos, Francia, que es el país invitado a este Congreso, el propio presidente Macron ha señalado la importancia de establecer límites en los costos de la energía para evitar trasladar estos incrementos a la población, porque además sabe que esto conllevaría un deterioro en su posición política, que ya de por sí es compleja, como sabemos en la elección, si bien él la ganó, pues la ganó con un margen más estrecho de lo que se anticipaba, y naturalmente esto lo llevaría, si no logra controlarlo, a un mayor desgaste. La pregunta es si eventualmente la Unión Europea establecerá o no los límites a los costos de energía o los precios de energía que son adquiridos a Rusia. Hasta este momento no lo ha hecho. Esto le ha permitido a Rusia vender sus productos por diferentes canales y obtener los recursos necesarios para mantener el costo actual de la guerra. Y Rusia está apostándole a lo que le apostó en su momento ante la guerra con Napoleón, que pues es el invierno va a resolver el tema. Y bueno, en parte tiene razón, porque sabemos que el invierno es muy crudo en Europa y le está apostando a que necesitarán una mayor cantidad de recursos energéticos para poder hacer frente a las necesidades de calefacción en Europa. Sin embargo, Europa ha hecho bien su trabajo, ha logrado en la gráfica de la derecha, tal vez logren ustedes ver los diferentes años. El color rojo es el año 2022, en donde lo que señala ahí es la capacidad o la cantidad de energía en términos de gas, de miles de millones de metros cúbicos de gas que se han venido almacenando en Europa para poder hacer frente a las necesidades energéticas ahora en invierno. Y lo que ha venido almacenando la Unión Europea con diferentes suministros de gas es muy similar a lo que han venido almacenando en otros años. Entonces pareciera que Europa se ha preparado aún en este corto plazo para hacer frente a las necesidades inmediatas de energía. El invierno fuerte en Europa no es en noviembre, en diciembre, es fundamentalmente en enero y febrero. Ya veremos qué es lo que pasa en enero y febrero. Por otro lado, hay claramente una reducción en el suministro de gas proveniente de Rusia, como ven ustedes aquí. Estos son datos que provienen de Bloomberg, y vean ustedes el suministro de gas a lo largo de los años previos, y una caída muy pronunciada del suministro de gas, producto justamente de la guerra, de la disminución, por un lado, unilateral de Rusia para obligar a que Europa tenga estas deficiencias o estos déficits en materia de suministro de gas. Y lo que ha hecho entonces Europa pues es buscar otras fuentes, naturalmente en Medio Oriente, para esto, con un incremento de precios, simplemente por la ley de la oferta y la demanda, en donde además ha beneficiado a los países productores de gas y de petróleo. En el caso del precio del petróleo, bueno, pues el precio del petróleo ha venido incrementándose por diferentes razones. Se incrementaron, el primero de los hitos fue en el 2020, mucho antes de la guerra o del inicio de la guerra con Ucrania, en donde hubo primero una caída y después un repunte el 9 de abril, en donde decidieron tanto Rusia como la OPEC o la OPEP reducir la producción de petróleo en 10 millones de barriles. Esto, que puede sonar una cantidad extraordinaria, y lo es, porque es casi 5 veces o 6 veces la producción de México de petróleo, para los países mayormente productores, como es el caso de Arabia Saudita o Rusia, pues es un porcentaje significativo, pero tienen todavía una capacidad importante de producción de petróleo. Esto hizo, al disminuir la oferta de petróleo, pues se incrementaran los precios. Y es exactamente lo que acaba de ocurrir con el anuncio el 5 de octubre, en donde de nuevo recortan 2 millones de barriles de petróleo diarios de producción en estos países. La interpretación que ha dado a esto el gobierno
gobierno americano, el presidente Biden concretamente, es que es una chicanada, ¿no?, de Arabia Saudita, que es el que encabeza la OPEP, en donde pues realmente no les presentó, digamos, es una traición a los intereses de los Estados Unidos al promover precios más altos, lo cual finalmente redundará en un incremento de la inflación, faltando 3 semanas, 4 semanas para la elección, y esto hará que entonces las probabilidades de que el Partido Demócrata retenga la Cámara de Representantes y el Senado disminuyen de manera sensible. Y yo creo que no tiene que ver eso. Yo creo que la explicación que ha dado Arabia Saudita parece que es una explicación técnica muy sensata, en el sentido de que ellos recortan su capacidad de producción porque están esperando un repunte de la actividad económica de otro de los grandes gigantes que vamos a tocar, que es China, que no ha venido creciendo al ritmo porque tiene una política de cero COVID, lo cual hace que esté restringido el crecimiento de China, por un lado, y por otro lado porque cada vez más los países de Medio Oriente, Arabia Saudita concretamente, depende en su presupuesto del precio del petróleo. Es decir, balancean su presupuesto en términos de los ingresos que logran por la venta de petróleo. Está petrolizada la economía, entonces requieren incrementos importantes para poder balancear su presupuesto. Este de acá, les pregunto si saben quién es este señor. ¿Sí saben quién es? ¿Y saben quién es este? Ah, pues qué bien, qué bueno. Esta es una fotografía que me tomaron hace algunos años. Esto habrá sido en 2014, quizá en 2015. Resulta que hubo una reunión de academias de ingeniería en Beijing y fue, pues el presidente Xi Jinping fue quien encabezó la reunión, porque no sé si sepan que el presidente Xi Jinping es ingeniero químico, y un servidor soy ingeniero civil, para que vean que los ingenieros sí tenemos futuro. Y entonces, pues simplemente fue el saludo muy cordial, muy amable en esta reunión, en un evento fantástico, en donde pues presentaron los avances que en materia de ingeniería tienen los chinos. En ese momento pues se veía todavía, nos veíamos muy jóvenes. El presidente Xi Jinping es probablemente en este momento la persona más poderosa del mundo. Es la persona que asume la mayor cantidad de poder por la capacidad que ha tenido de mantener una gobernanza al interior del Partido Comunista Chino, siendo el secretario general por 10 años y probablemente lo sea por otros 5 años más, prácticamente pasado mañana, el 16 de octubre, que tiene su sesión el Partido Comunista Chino, y lo más probable es que él sea reelecto para otros 5 años más. Es el presidente de China desde el 2013 y es un individuo muy discreto, digamos, una persona muy sencilla. Un poco lo ven ustedes en el gesto, una persona realmente muy agradable, una persona muy, yo diría, muy empática. Claro, no hay más que un saludo en esto, pero quizá ya en la vida diaria las cosas pueden ser distintas, pero pues es una persona que se sabe poco de él, no es una persona como otros líderes del mundo que tengan una exposición mucho más amplia. Pero bueno, tenemos que entender también quién es China, y China es un poder muy distinto de lo que estamos acostumbrados en la cultura occidental. Yo los invitaría a que estudien un poco más China. Hay diversos cursos, hay libros, en fin, recientemente he estado participando como asistente en un curso que coorganizan el Colegio de México y la Universidad Nacional a través de la Facultad de Economía, en donde pues explican desde diferentes ámbitos qué es China. No se habla del chino, y hay por supuesto clases sobre la cultura china, que es extraordinaria, sino sobre todo la parte moderna, el crecimiento moderno de China. Y de hecho algunas de las ideas que voy a expresar aquí provienen de estas presentaciones. Bueno, pues Xi Jinping ha establecido una serie de cambios muy notables dentro de China. Primero, hay que reconocer que China es un país de comerciantes y lo ha sido así en toda su historia. Entonces, el hecho de que basen su economía en el comercio no nos debería de sorprender. Es algo que es inherente a la cultura china. Claro, lo expresa y lo hace de una manera distinta. Lo que ha venido haciendo el presidente Xi Jinping es cada vez tener una mayor presencia a nivel internacional. Este es el caso de la Iniciativa de Seguridad Global, en donde lo ha planteado él como la posibilidad de China de influir en el resto del mundo en materia de seguridad, lo cual es un reto directo al liderazgo que los Estados Unidos habían experimentado. El liderazgo de los Estados Unidos radica no en su ejército, sino radica en términos militares de su armada, de la Marina.
porque es la que tiene la cobertura o la capacidad de cubrir diferentes teatros o diferentes frentes en caso de una guerra. El hecho que los Estados Unidos tengan cerca de 40 bases militares en diferentes partes del mundo, pues es justamente una expresión del poderío militar que tiene. Y bueno, pues la Marina de los Estados Unidos es hasta ahorita la marina más grande, y sumada a todas las marinas de todos los otros países, son más pequeñas que la Marina de los Estados Unidos en términos de los grupos, que así se denominan, el portaaviones más los diferentes fragatas y en fin los diferentes barcos que tiene una marina. Sin embargo, China ha venido creciendo de manera muy importante en el poderío naval, porque sabe que es ahí donde se pueden ganar finalmente las guerras. Entonces es esta iniciativa de seguridad global un reto muy claro, y además son cambios no solamente ya en la seguridad mundial, sino naturalmente hacia la seguridad internacional, en donde a través de una Comisión Central Nacional de Seguridad, pues hay un énfasis, pero con un impacto en la seguridad mundial, planteando que China tenga la posibilidad de cooperar con otros países en este tema, lo cual, pues naturalmente, es un tema que alarma a Occidente, Occidente organizado a través de Canadá, Australia, etcétera, Estados Unidos, frente a la lógica china. China ha planteado además que él quiere participar de la globalización y entiende que si bien es un partido comunista el que controla China, también entiende que China se beneficia de las diferentes cadenas de valor y de suministro que son globales, reconociendo que además ellos son la gran fábrica del mundo, en donde fabrican no todo, pero sí prácticamente todos los productos o una buena cantidad de estos productos a nivel mundial. Una estrategia nueva, que es la de la nueva ruta de la seda, que repite lo que en su momento ocurrió con la ruta de la seda en la época literalmente de Marco Polo, en la estrategia de hecho en China en 2025, que no es nada distinto de lo que el presidente Trump planteó en los Estados Unidos, que es volver al nacionalismo, al proteccionismo americano y lograr que se consuman únicamente productos estadounidenses. Y bueno, México ahí está metido entre los dos, porque México es el primer socio comercial de los Estados Unidos, nosotros somos el primer socio comercial de los Estados Unidos y debemos de procurar que los productos que fabriquemos conjuntamente son los que consumimos, y por otro lado, pues tenemos a nuestro segundo socio comercial, que es China. Ciertamente no hay que perder de vista que la frontera no la tenemos con China, la frontera la tenemos con Estados Unidos y la geografía va a mandar. Finalmente, no debemos de perder de vista que nuestro primer socio comercial es y deberá de ser los Estados Unidos, lo cual no implica que nos peleemos o que cerremos las puertas al comercio con China. China además ha mantenido los planes quinquenales, en este caso será el 25, en términos de planeación. Y esto es un ejemplo interesante de cómo desde un Estado se puede planear el desarrollo de un país, o desde un gobierno se puede planear el desarrollo de un país, destacando en este caso la política digital. China ha entendido que el futuro no radica en las guerras militares a base de bombas, etcétera, que lo cual por supuesto siempre será importante, sino a base de una política digital para controlar lo que son los medios de expresión de la humanidad, de la sociedad del futuro. Si algo podemos decir de la sociedad actual es que estamos en una crisis de la sociedad que yo espero tenga futuro, por supuesto, en el sentido de que el Internet nos ha obligado a pensar de manera distinta. Las personas de mi edad estamos acostumbrados a leer un libro de la página 1 a la 360, así, 1, 2, 3 a la 360. Ustedes están acostumbrados a leer el libro de una manera distinta. Ustedes leen el 1, el 2, pero en el 2 está la liga que los lleva a una página distinta. Se van a esa página que después los manda a una y luego regresan a la página 4, no a la 2 donde habían iniciado. Esa lógica, esa manera de pensar casi de multitarea que nosotros no adquirimos, nosotros no fuimos educados para ello, hace que haya una crisis en la manera de pensar de la humanidad.
en donde de pasar de una manera lineal en cuanto a la manera en que pensamos, ahora tenemos que pensar de una manera no lineal, de una manera compleja, de una manera interrelacionada, y esto tiene que ver con diferentes expresiones, desde cómo nos relacionamos dentro de nuestra nueva familia, en la familia, y pues lo vemos quienes tenemos hijos más jóvenes, adolescentes, que tienen una manera distinta de juzgar las cosas, tienen una manera distinta de comunicarse entre sus amigos, con nosotros, y esto pues lo podemos trasladar a nivel del Estado sobre cuál es la relación del gobernado con el gobernante. Y en ocasiones, pues lo que hemos estado viendo del ascenso de los fascismos es porque esta sociedad no se ve satisfecha frente a la cantidad de información que tiene, frente al conocimiento de desarrollo de diferentes países, que las expectativas de un pueblo no se satisfacen. Decía el posible próximo presidente de Brasil, el presidente Lula en su momento, que el arte de gobernar es el arte de manejar las expectativas. Y lo decía en el sentido de que un país que cada vez, una sociedad que cada vez está más informada, y todos lo estamos con el alcance de los teléfonos celulares y demás, pues genera una serie de expectativas, y lo que debe de buscar entonces el gobernante es encauzar estas expectativas en un sentido favorable para lograr la gobernanza, lograr la paz, el desarrollo, en fin, de un solo país. Bueno, pues finalmente hacia allá va lo que está planteando China. Entonces, de ser de un país de comerciantes en los siglos pasados, se convirtió a un país que financiaba el desarrollo de otros, a un país en donde ha traído la inversión extranjera, y ellos se han convertido en un fuerte inversionista en otros países, y ahora traslada su poderío al desarrollo de proyectos llave en mano. Quizá en México no lo vemos, pero sí hay en otros países, América Latina, Europa, en fin, África, proyectos que ha venido desarrollando China de infraestructura, de transporte, de manera creciente, con recursos muy cuantiosos de desarrollo. Claro, como siempre ocurre, hay sus deficiencias en el desarrollo de estos proyectos, en términos de las violaciones a los temas ambientales o falta de interés por los temas ambientales. En ocasiones la calidad de los proyectos no es la adecuada, en fin. Pero bueno, lo importante en esto es el cambio que ha venido sufriendo China de su poderío. Y bueno, no hay que olvidar que si algo tienen los chinos es una visión de largo plazo, por ende, por ello es no la civilización más antigua del mundo, pero sí es la civilización más permanente en el mundo. Es una civilización que por miles de años ha permanecido y sigue vigente, con una visión de largo plazo, pragmática, en donde además es una sociedad que considera a la meritocracia o el desarrollo meritocrático de la propia sociedad como un puntal central del país, en donde los que más saben, los que más han trabajado, los que más se han esforzado, son aquellos que son premiados por la sociedad, no los que tienen más dinero, no los que tienen más bienes en general, y por ende es un tema muy interesante de por qué la ciencia no ha logrado desarrollarse tanto como en otros países. En Inglaterra, por ejemplo, la revolución industrial, la primera revolución industrial, en Inglaterra y Escocia, posteriormente en Estados Unidos, pues el desarrollo de estos grandes capitales, digamos Bill Gates y demás, pues fueron producto de, sí, un desarrollo tecnológico que buscaban comercializar, lo hicieron, y de ahí se convirtieron en personajes enormemente ricos. En el caso de los chinos, ese no es parte de su filosofía. No es un interés de un chino ser millonario, lo que busca es saber más, ser más sabio y contribuir con el resto de la sociedad a la prosperidad del país. Y esa es una diferencia importante que hay que entender del desarrollo de China. Y bueno, pues aquí en este mapa ven ustedes con diferentes colores las diferentes rutas o las diferentes influencias que tiene China en diferentes partes de Europa, de Asia, de África, de sus iniciativas varias de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de rutas comerciales, ahora de desarrollo de redes de comunicación a través de Huawei, etcétera, etcétera, dentro de sus varias empresas. Bueno, pues un tema que es muy importante entender de China es que es deficitaria en energía, consume más energía de la que puede producir, y esto ha hecho que el gran gigante chino se ha convertido en un gigante que contamina enormemente, porque tiene que buscar cualquier cosa que pueda quemar, lo quema para producir energía. Esencialmente lo produce, genera energía a través del carbón, y esto hace que sea el primer contribuyente a los gases de efecto invernadero.
invernadero, contribuye con 1/4 de los gases de efecto invernadero. México que contribuye con 1.67%, o sea, realmente es muy chiquitito con lo que contribuimos. Eso no significa que no debamos de limpiar nuestra matriz energética y debamos de tener energías renovables, sobre todo un país que tiene esas capacidades. Ven ustedes la diferencia que hay entre China, 25.4 con 14.4 de Estados Unidos, 10% de toda la Unión Europea, 6.96 de la India, 5.3 de Europa, o 5.4 de Rusia, perdón, y 1.67 de México. Entonces, sí ven claramente, se aprecia aquí que China tiene un enorme reto de contribuir contra los gases de efecto invernadero. Y bueno, pues aquí es uno de los temas que ha señalado Estados Unidos de la necesidad de que, si bien participa en el mercado internacional, es miembro de la OMC, China debe de comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero igualmente tiene una serie de déficits en materia biológica, en el entendido de productos que tiene que importar de diferentes partes del mundo, porque, bueno, dependiendo de sus latitudes, de sus condiciones orográficas, hidrográficas, etcétera, pues como sucede en todos los países, pues no pueden producir todo. Entonces necesitan importar materia prima de diferentes países para sus diferentes productos. Por ejemplo, China importó en el 2017 el 11% de todas las importaciones de origen animal, vegetal de América Latina, 16% de índole agrícola, 26% de industrias extractivas. Por ejemplo, esto equivale a 0.2 millones de hectáreas desde México, 43 millones de hectáreas de Estados Unidos y 21.8 millones de hectáreas de Rusia. ¿En qué términos? Pues en términos de fertilizantes, en términos de granos, de carne de puerco, por ejemplo, que exporta a México. Y todo, bueno, pues finalmente para satisfacer el mercado, que es en términos de población, en este momento el mercado más grande del mundo. Y digo en este momento porque India va a ser en unos cuantos años el país más poblado del mundo. Uno de los grandes retos que tiene China es en el ámbito medioambiental, como he mencionado, el propio China. Esta es, no sé si se alcance a ver, bueno, alcanza a ver muchos colores, pero no sé si alcanzan a ver el mapa de China, pero esto corresponde a diferentes poblaciones de China, en donde se señala con diferentes colores la calidad del aire en estas poblaciones. La calidad del aire más mala es mientras más morado esté, como estas ciudades que están aquí, y es mejor mientras más verde esté. Hay unos cuantos verdes, como alcanzan ustedes a ver. En realidad este de aquí es Taiwán. Entonces, China tiene un enorme reto en cuanto a su pasivo ambiental, en cuanto a la posibilidad de limpiar su propio desarrollo, y esto implica pues una serie de inversiones significativas que tendrá que hacer China en los próximos años. Es un país que tiene 13 fronteras, o fronteras con 13 países. Nosotros tenemos 3 y medio nos llevamos con esos 3, pues ellos tienen 13. Y tienen retos importantes con India y con Vietnam. Vietnam es un caso muy interesante que hay que tener presente, porque Vietnam se ha convertido en uno de los países que me ha atraído, que ha logrado una mayor atracción de lo que se ha denominado el nearshoring, este traslado de las empresas que estaban en China y que concentraban fuertemente su actividad en China, que eran poco redundantes y que se han venido trasladando. México, con la gran oportunidad que tiene siendo el vecino de los Estados Unidos, que es el mercado comercial más importante del mundo, no ha logrado una política o no tiene una política, y mucho me temo que el anuncio que escuchamos hoy de una renuncia, o que le piden la renuncia a una persona que conoce y trabajaba en ese sentido, quién sabe quién va a nombrar el gobierno, pues nos puede poner en una situación más débil de poder atraer estas inversiones. Es un país que tiene una enorme capacidad de ahorro, tiene un índice de ahorro de casi la mitad del Producto Interno Bruto, o sea, lo que produce la mitad lo ahorra. Entonces tiene una cantidad de unos excedentes extraordinarios, como lo quieran expresar, en millones de toneladas de oro, y como lo quieran expresar. Si algo tienen los chinos en este momento es dinero. Hay 1.300 empresas chinas en México, tenemos un déficit que aparentemente es muy importante. O sea, nosotros exportamos menos de lo que importamos de China. Ellos nos importan mucho en el sentido de que nos mandan muchos productos, y tenemos un déficit. Sin embargo, ese déficit no nos afecta en la balanza comercial de México, porque tenemos excedentes con otros países, como es el caso naturalmente con Estados Unidos y con Canadá. Entonces finalmente salimos todavía superavitarios.
Pero bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer, otra vez refiriendo esto a México, ya hablábamos de si México es parte del occidente o no frente a Rusia y Ucrania, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué debemos hacer con China? ¿Es China nuestro socio o es nuestro competidor? Hay quien ha planteado que China realmente es un competidor. Lo es porque busca a través del mercado mexicano o directamente en Estados Unidos, Canadá, pues acceder al mercado más rico que en este momento sigue siendo Estados Unidos y acceder a través de sus productos. De hecho, estas cifras están subestimadas en algún sentido porque varios de los productos que se comercializan con México, con Estados Unidos, en realidad son terciados con China. Entonces, no necesariamente todos los datos coinciden, incluso los datos de China, México, México-China no coinciden. Pero bueno, el punto está en qué es China para nosotros. ¿Y qué debemos hacer con China? Como mencionaba anteriormente, nuestra vecindad no la podemos evitar y seguiremos siendo el vecino de los Estados Unidos por millones de años, pues tiene todo el sentido de mantener una relación de colaboración, una relación de cooperación, obviamente respetando las soberanías y lo que ustedes quieran, pero finalmente pues de buscar un desarrollo próspero conjunto entre los dos países, lo cual no significa que debamos de cerrarle las puertas a los productos o a las inversiones, al comercio, a una relación fuerte con China, pero desde el punto de vista estratégico creo que sí tenemos que tener muy claro cuál es la posición que México guarda frente a estos dos grandes poderes que son Estados Unidos y China. El 16 de octubre, como he dicho anteriormente, pues será el Congreso del Partido Comunista Chino, en donde se elegirán cerca de 432 personas del Comité Central, Politburó y Comité Ejecutivo. En realidad son menos porque se repiten. La mayoría de ellos en realidad están controladas por o son afines al presidente Xi Jinping. Entonces lo más probable es que, como he dicho, él sea reelecto por un periodo de 5 años más como secretario general del partido. ¿Qué se prevé? Y esto ha sido parte de los acuerdos que se han asumido en el Partido Comunista Chino, pues una mano dura frente a cualquier expresión de caos e inestabilidad social, lo cual, 50 minutos tengo, 5 minutos. Entonces, en 5 minutos voy rápido. De caos y de inestabilidad social que puedan expresarse por temas de información. Una sociedad que además se ha venido politizando con una mayor convicción de lo que implica la cultura comunista, actualmente con una estrategia de cero COVID, lo cual ha mantenido cerrado al país, y bueno, pues con unas crisis importantes, particularmente en lo que tiene que ver los bienes raíces, con un poder creciente de los gobiernos locales. Los vehículos chinos, por ejemplo, el BAIC y el SAIC, yo no sabía eso, pero el BAIC es una corporación de coches de Beijing, la B es de Beijing, y la S es de Shanghai, y son empresas públicas, y no son empresas públicas, digamos, que sería la Comisión Federal de Electricidad, no, son empresas públicas de la comunidad de Beijing o de la comunidad de Shanghai y compiten entre ellos. Entonces, hay una emergencia importante del poder de los gobiernos locales. Y bueno, frente a China, pues hay un crecimiento muy importante de otros países de Asia, algunos con retos importantes, como es el caso de Malasia, que ha tenido fuertes problemas políticos recientes, o Tailandia, pero vean ustedes el crecimiento que se espera de varios de estos países, Filipinas, Vietnam, y destaco el tema de Vietnam de nuevo por la capacidad que ha tenido Vietnam de acaparar o de atraer inversiones que en estricto sentido podían venir en México. ¿En dónde nos encontramos en el ámbito internacional? Pues en la cuarta revolución industrial, con tecnologías emergentes, como es el caso de nuevos materiales, ciencias cognitivas, las tecnologías de la información y comunicación, la biotecnología, que además se apoyan unas en otras. El desarrollo de la biotecnología está apoyada por el desarrollo del nuevo cómputo, el cómputo cuántico, que a su vez está apoyado con los nuevos desarrollos de materiales, que a su vez está... Entonces, finalmente hay una convergencia de las tecnologías que hacen que el crecimiento sea exponencial. Y frente a esto, pues vemos un mundo que cada vez se expresa de una manera más proteccionista, hay una radicalización, un cumplimiento, como se mencionaba el día de hoy, lento en el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, cambios tecnológicos que son enormemente rápidos, con un alcance y una complejidad que antes no hubiésemos imaginado, una realidad líquida que cambia de un momento a otro,
todo, con un impacto de la tecnología en todo, particularmente en el empleo, el caso de la sustitución de las personas por robots, y un mundo que está hiperconectado con una densidad de datos e información como nunca había tenido la humanidad. Y bueno, frente a esto, pues las fronteras tecnológicas cada vez son más borrosas, cada vez más difíciles de establecer, y esto además nos llevará en diferentes ámbitos a plantearnos organizaciones distintas. Quizá ya no hablemos de las carreras de ingeniería y de medicina y de contaduría, muchas de estas estarán ya muy mezcladas, y más bien lo que tendremos que hablar son en campos de aplicación, y probablemente estemos hablando en un futuro pues de una licenciatura en psicología de robots, para pues, poder trabajar con los robots, pensando que los robots en un futuro tendrán capacidad de tomar decisiones. Y bueno, pues frente a esto, pues tenemos que repensar la realidad, y en esto estamos, digamos, es parte de lo que nos encontramos en el mundo, con líneas estratégicas que podríamos pensar en términos de poblaciones o ciudades, sociedad y gobiernos, industria, energía, alimentos, que se repiensen en esta nueva realidad, una realidad líquida apoyada en la tecnología. Y bueno, pues frente a esto, la pregunta que tenemos, hay una serie de retos de carácter ético, como es el desempleo, la inequidad, la falta de humanismo que implica, y no porque la tecnología sea mala, la tecnología es simplemente una herramienta, es una manera de allegarnos a los factores de la producción de una manera más eficiente, sin embargo, lo que sí se ha traducido es en una pérdida del humanismo. Un racismo, un incremento de la inseguridad, problemas de carácter social y político, en donde, bueno, pues tenemos que hacer uso, sí, de las tecnologías de una manera completa. Aquí están las tecnologías que todos ustedes conocen y que saben cuáles son las tecnologías más importantes. Y bueno, dentro de las revoluciones, ya me faltan cuantas láminas, ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto, pues en un minuto me aviento 50 láminas. Pues están los paneles solares que todos conocemos, y a lo que quiero llegar con esto de los paneles solares, y aquí hay una serie de retos que tenemos, o que se tienen en el ámbito técnico para los paneles solares. Está la producción de los propios paneles solares, que implican la necesidad de contar o de tener acceso a materiales, o en este caso a elementos químicos, como es el litio, en donde México tiene unas cuantas reservas de litio, 1.7 millones de toneladas explotables, comparadas con los 21, 19, etcétera, que tienen Bolivia, Argentina. Y ven ustedes dónde está Chile, donde está China, muy cerca de los Estados Unidos, quizá con más capacidad, como ven ustedes aquí, los Estados Unidos que China. Sin embargo, el litio es clave, como sabemos, para las baterías recargables de los vehículos eléctricos y de cualquier otro aditamento. Y bueno, pues una de las grandes luchas en las que estamos inmersas en este momento es quién se apropia del crecimiento de las baterías renovables. Si se acuerdan de la tabla periódica, que seguramente se la saben todos de memoria perfectamente, ¿no? ¿Se acuerdan qué significa la H, verdad? ¿Qué significa el H? El hidrógeno, muy bien. ¿Y qué significa la Na? Muy bien. A ver, ¿y qué significa esta que no alcanzo a ver? La DY. ¿Qué significa la DY? No saben, que bueno, yo tampoco. Entonces, estas son las tierras raras que se denominan, que son materiales que tenemos en una proporción mucho más pequeña que el resto de los elementos químicos, y que pues son fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y aquí, pues México prácticamente no tiene nada. Sin embargo, China es el principal el país que tiene mayor cantidad de reservas de estas tierras raras. Y ellos han prohibido la explotación de esto. ¿Y por qué son importantes? Porque si hablamos de vehículos eléctricos, donde ha habido una caída muy clara del precio de las baterías, también vemos que hay cada vez un mayor interés en adquirir vehículos eléctricos. Aquí en esta gráfica lo que representa es que están prácticamente iguales en términos de interés por parte de los consumidores los vehículos de combustión interna que los eléctricos. La pregunta es el alcance de los vehículos eléctricos. Entonces, si tenemos baterías más eficientes que nos permitan llegar a 500 kilómetros, pues esos vehículos van a ser más interesantes porque tienen el mismo alcance que un vehículo de combustión interna.
Se han venido incrementando las ventas de los vehículos eléctricos, estos son datos de los Estados Unidos, y cada vez hay un mayor interés en los vehículos que están tanto híbridos y sobre todo los que están apoyados en baterías, como lo alcanzan a ver aquí en esta gráfica. Y bueno, finalmente esto va a requerir de una mayor capacidad de energía eléctrica para poder generar la energía eléctrica que se requiere para estos vehículos que tienen que ser cargados, tienen que cargarse las baterías. Entonces, el futuro nos lleva a una electrificación del mundo. Y bueno, pues la pregunta en todo esto es ¿dónde entra México? Si la mayor parte, vean ustedes, este es el caso, son las diferentes empresas, las que están en rojo son las empresas chinas, las que están en azul son empresas coreanas, en amarillo la empresa japonesa y estas son otras. Pero vean ustedes que pues la mayor parte de las baterías de los vehículos eléctricos están fabricadas en China. Entonces, si realmente el futuro del transporte está en la electrificación, pues ¿dónde entra Estados Unidos? ¿Y dónde entramos nosotros? Porque somos los vecinos de Estados Unidos. Entonces, aquí, hablando de México, pues hay una enorme oportunidad si es que nos subimos al tema de los vehículos eléctricos. Estas son los recursos minerales que tiene Estados Unidos en el litio, que son las baterías. Las baterías de litio ganaron el premio Nobel, bueno, no ellas las baterías, sino los que inventaron las baterías el año pasado. Bueno, aquí me lo voy a brincar para no entrar en más detalles, y esto me lo voy a brincar, pero el punto a lo que quería llegar es que ¿dónde nos encontramos nosotros? Estados Unidos ha establecido estas 4 iniciativas que son justamente la contraparte de las estrategias chinas de crecimiento. Entonces la pregunta que nos planteamos es ¿en dónde quedamos nosotros? ¿Somos aliados de Estados Unidos? Y otra vez nos lleva a la geografía de poder decidir cómo aprovechar esa vecindad. Y finalmente, ya no los voy a aburrir porque ya no me da tiempo de todo esto, pero quizá lo más importante es Estados Unidos ha planteado como estrategia de crecimiento 2 leyes que pasó el Congreso de los Estados Unidos. La CHIPS, que es la ley para incrementar la resiliencia de cadenas de suministro de semiconductores, baterías y minerales estratégicos, y la Inflation Reduction Act, que fundamentalmente es para energías renovables y vehículos eléctricos. Y aquí es donde hay una gran oportunidad para México, o habría una gran oportunidad para México, si es que logramos aprovechar los incentivos que están establecidos en esta ley para lograr inversiones en México. Y eso nos permitiría cambiar el modelo de un modelo de manufactura, de armar plasmas, televisiones de plasma y armar refrigeradores y armar cosas, para podernos meter de lleno en la tecnología de los semiconductores, hablar de computación cuántica, hablar del futuro finalmente, que es el futuro digital. Como dije, esto yo aspiraba a que así ocurriera, no sé qué va a ocurrir ahora con los cambios que se están dando en la Secretaría de Economía. Hay un planteamiento que se hizo por parte del gobierno americano en el diálogo económico de alto nivel de que México fuera socio en este tema de los semiconductores. Los semiconductores están concentrados en Taiwán, de ahí la importancia que tiene Estados Unidos, para Estados Unidos Taiwán, que no sea invadido por China, porque se produce la mitad de los semiconductores en Taiwán y van a defender Taiwán a costa de lo que sea, y ese es un tema que es importante. Y por otro lado, pues está la posibilidad de que México se convierta en un fabricante de semiconductores. Una planta de semiconductores tarda 4 años en desarrollarse, desde que se toma la decisión, día cero, hasta que se inaugura la planta, se tardan entre 3 o 4 años. Entonces, la decisión que se tome de construir una planta de semiconductores de Intel en Oaxaca, pues la vamos a ver dentro de 4 años, pero hay que tomar la decisión ahorita. Si no tomamos la decisión ahorita, esas plantas se irán una de dos, o Asia, y tengo una lámina que rápidamente la voy a encontrar ahorita, en donde verán ustedes que la mayor cantidad de las plantas de semiconductores se están yendo hacia China. China se puede convertir en el fabricante del 40% más o menos de los semiconductores. Este es lo que ha venido perdiendo Estados Unidos de capacidad de fabricación de semiconductores, y vean ustedes cómo están creciendo los otros países. China, pero también están creciendo Corea del Sur, en fin, otros países, y es justamente esta caída la que debemos aprovechar para que los semiconductores se fabriquen en México.
este crecimiento que se está dando es un rápido crecimiento de China en la capacidad mundial de los semiconductores, porque han entendido que el futuro de la economía está justamente en la digitalización. Y México no puede darse el lujo de no entender esto, de no participar y de no tomar decisiones. Hasta aquí me quedo para ya no pasarme más del tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por esta sensacional conferencia, en donde no nada más nos da un análisis de dos de los gigantes internacionales, sino que lo sustenta con datos en donde podemos ver hacia dónde hay las posibilidades de movimiento y sobre todo lo que corresponde a todo el escenario internacional, incluyendo Estados Unidos y México. Desafortunadamente el tiempo apremia y no queremos irnos sin contestar preguntas por parte del público, así que les pido por favor que levanten la mano para que los compañeros puedan pasarles el micrófono y las hacen, tomamos preguntas de 3 en 3, por favor, se presentan antes de hacer la pregunta y por favor que no sea retórica. ¿Soy yo? Muchísimas gracias. Mi nombre es Alberto Lozano, profesor de la Universidad del Mar. Doctor Alcocer, bienvenido a la Universidad del Mar, bienvenido a AMEI. Me da mucho gusto que la colaboración de AMEI con COMEXI persista. Entiendo que es en gran parte a los buenos oficios de la doctora Jessica, así que qué bien. La pregunta es sobre lo que planteas de repensar la realidad en la parte de las 4 esferas que comentaste sobre los fascismos. De hecho, son 2 preguntas muy concretas. Dado el retorno del nacionalismo en muchos países, de proteccionismos, de fascismos, todos extremistas, que vuelven a privilegiar la noción de frontera y de territorio, ¿no? Sabíamos que la globalización era la desterritorialización del mundo. ¿Esto implica necesariamente que, empíricamente, como decías, se está desglobalizando el mundo? ¿Vivimos ya en un proceso de desglobalización? ¿Y qué implicaciones hay para México? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, doctor Alcocer. Mi nombre es Nadia Martínez, un gusto. Muchas gracias por la excelente presentación que nos acaba de hacer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos esperar afectaciones en las relaciones diplomáticas y comerciales mexicanas como resultado del Acuerdo Espacial México-Rusia? Gracias. Efraín Marín, del Instituto Tecnológico Latinoamericano de Pachuca, con una pregunta. En los años 60, a través de CONACYT se financiaron bastantes proyectos para el desarrollo científico y tecnológico de México, entre ellos los semiconductores en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y en el CINVESTAB. ¿Habrá alguna herencia de esos proyectos como para pensar en la incorporación para la producción de los mismos en este escenario que nos plantea? Muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias por las preguntas, profesor Lozano. Es difícil señalar si la globalización está en proceso de, digamos, de terminación. Yo más bien pensaría que la globalización está cambiando de matiz. Estamos hablando de una globalización más acotada, de una regionalización. Y yo creo que el ejemplo más claro de regionalización lo tenemos en la Unión Europea, en donde, como sabemos, los productos se fabrican y se comercializan internamente de una manera muy intensa. Es un mercado que autoproduce y autoconsume. Otra región importante somos nosotros. Somos la región más grande y más competitiva y seguimos siendo. Y justamente lo lógico es que apuntalásemos esa ventaja comparativa que tenemos. Por supuesto que tenemos asimetrías entre los diferentes países, México con Estados Unidos, incluso Estados Unidos con Canadá. Y el gran reto es que, aprovechando lo que implica un tratado de libre comercio como el TEMEC, que es un comercio administrado, un comercio no tan libre como se plantearía, México pueda reducir las brechas que tenemos o eliminar las brechas que tenemos.
tenemos. Es un tema en donde el comercio contribuye a generar un mayor flujo de recursos con certidumbre, si es que se respetan los tratados, y para eso son los tratados, pero por otro lado hay que hacer toda una serie de políticas internas o implantar políticas internas de mayor o mejor distribución del ingreso, en fin. Entonces, yo creo que más bien vamos a ver rasgos de regionalización más pronunciados y no tanto pensar que va a acabar la globalización como tal, ¿no? Yo creo que serán expresiones distintas. Sobre lo que pregunta Nadia sobre el tema del conflicto, posible conflicto con el acuerdo ruso, creo que el principal tema que nos debe preocupar es que no se hubiese hecho público ese acuerdo. Yo creo que ese es un tema que me parece nos debería de preocupar a todos. No porque fuera con Rusia, porque fuera con cualquiera, ¿no? Si hubiera sido con Belice, con Guatemala o con quien sea. O sea, me parece que es un tema de política pública que debió haberse transparentado. Y me parece pues, que en un principio está mal. Por otro lado, si efectivamente, como se ha descrito, implica que haya capacidades instaladas en México para que eventualmente pueda haber una labor de espionaje, me parece doblemente preocupante. No nada más porque seamos vecinos de Estados Unidos, simplemente por el hecho de que aceptemos que cualquier otro país instale bases o capacidades de este tipo, ¿no? El silencio de los Estados Unidos creo que es muy revelador y creo que escucharemos alguna posición en algún momento por esto, ¿no? Pero creo que es un tema muy poco útil, me parece, para México. Asociarnos en el tema espacial con implicaciones como las que se tienen. Y sobre el tema de los semiconductores, que se pregunta, yo creo que el principal problema que vamos a tener con los semiconductores quizá no es tanto en términos de la capacidad intelectual y la capacidad de ingenieros científicos sobre los semiconductores, que creo que los tenemos. El principal tema y el gran reto va a ser en desarrollar las plantas de fabricación que se requieren. Y son plantas que, dependiendo de lo que se fabrique, porque el semiconductor tiene diferentes etapas o hay diferentes fases en la fabricación, se requieren capacidades distintas de la infraestructura y de las empresas o de las plantas. Entonces, yo creo que más bien el tema está en tener la capacidad instalada para la fabricación de los semiconductores. Justamente el día de mañana tenemos un webinario en el COMEXI a las 11 de la mañana, donde vamos a discutir si México está listo para producir semiconductores. Y una de las reflexiones es en qué características debe de tener los estados de la República, en fin, para lograr el desarrollo y la fabricación de semiconductores y, de nuevo, qué características o qué tipos de semiconductores estamos hablando. Entonces, pero bueno, yo creo que más bien el tema está en esa capacidad de poder desarrollar empresas o fábricas para poder fabricar semiconductores. Espero que no se convierta esto en un litiomex o que se les vaya a ocurrir que, pues, ¿por qué no desarrollamos una empresa de Estado que fabrique semiconductores? Porque eso no va a funcionar, ¿no? O sea, claramente eso no va a funcionar. Tomamos otras 3 preguntas, por favor. ¿Alguien más? Buenas tardes, José García de la Universidad Autónoma de Baja California. Con respecto al litio, ahora que lo hemos nacionalizado, nuestra reserva no es tan grande, pero también no es muy pequeña, lo suficiente para ser explotada. Y en este caso, me gustaría saber si es posible realmente llevar a cabo esta explotación de este recurso, que es ahora muy valioso con el tema de la digitalización y de la creación de nuevos chips, lo cual es una demanda con un crecimiento bastante grande a nivel mundial. Para este caso, se sabe que México es un país manufacturero de muchas empresas extranjeras, pero también se sabe que no contamos con una industria, o mejor dicho, con ciudades industriales para esa capacidad, a excepción quizás de Tijuana o Monterrey. Entonces, ¿por qué no hacer uso de estas ciudades para explotar e ir generando nuevas ciudades? Aprovecho para hacer una pregunta. ¿Por qué ha habido tanta miopía por parte del gobierno mexicano? No estoy hablando solo de esta administración, estoy hablando de antes, de no aprovechar estas coyunturas que se dan para que México pudiera ser productor de esos productos tan
esenciales. Yo creo que el principal problema, y gracias Jessica, y tiene que ver igualmente con la pregunta anterior, es la incapacidad del Estado mexicano de establecer una política industrial y el miedo a establecer una política industrial. Y digamos, los ejemplos que se han dado, digamos, de nuestros países vecinos, pues que dicen Estados Unidos no tiene una política industrial. No, sí la tiene. Cuando las empresas armadoras de automóviles estuvieron a punto de la bancarrota, el gobierno americano directamente intervino con recursos para que no se fueran a la bancarrota, porque son empresas emblemáticas de los Estados Unidos. Ahí hay una política industrial. Cuando Boeing, que es el gran fabricante de aviones, que además cuyos bonos se tasaban al mismo nivel de confiabilidad que los bonos del Tesoro, estuvo en problemas económicos los Estados Unidos, invirtieron en una empresa que es emblemática para los Estados Unidos. Entonces hay una política industrial clara en los Estados Unidos que es defender monopolios, que es defender industrias que han tenido o que son emblemáticas del poderío de los Estados Unidos y hay una política deliberada para esto. Y hay, por supuesto, toda una serie de políticas adicionales de favorecer un clima de negocios, de respeto de los acuerdos y del Estado de Derecho, de inversiones, etcétera, etcétera. El problema de México es que México, con estas políticas neoliberales, me parece extremas, llegaron al absurdo de decir que la mejor política industrial es que no hubiera una política industrial y que todo se resolviera a base de las fuerzas del mercado. Yo creo que ese fue un gravísimo error. Para un país, además, que no tiene un nivel de desarrollo como Estados Unidos, no podíamos aspirar a simplemente repetir lo que hacían los Estados Unidos. Teníamos que establecer las bases de una infraestructura industrial con capacidades y con resiliencia suficientes, y no lo hicimos. Y creo que ¿por qué no tenemos la posibilidad ahorita de hacerlo? Estamos concentrando en unos cuantos localidades, es porque no hemos tenido esa política industrial. ¿Cuál debe ser la política industrial? Bueno, si estamos viendo la emergencia de la política de la revolución digital, de la electrificación del mundo, pues lo lógico es que te subas con una política industrial decidida a estos temas. Y que no solamente digas voy a fabricar semiconductores, sino que digas lo que hace Corea del Sur, por ejemplo, en un programa quinquenal, dice, bueno, me voy a dedicar a hacer semiconductores. ¿Qué tengo que hacer para hacer semiconductores? Bueno, pues tengo que tener, primero que nada, 100,000 ingenieros en software, hardware, en tecnología de no sé qué, de nuevos materiales, y necesito 100,000 ingenieros. Y entonces te sientas con las universidades y les dices, yo quiero 100,000 ingenieros con las mejores características. Y yo les pongo dinero para que me formen a los 100,000 ingenieros que necesito, o científicos, lo que sea. Y después necesito desarrollar diferentes polos. Pues uno está en Monterrey, otro está en Tijuana, otro está en Guadalajara, otro está en Hermosillo, etcétera. Bueno, pues entonces haces una política de diversificación. Y necesito también para esto pues, tener un cambio en mi política aduanal, porque, en fin, todo lo que necesita el ecosistema, y planeas las modificaciones que se requieren en el ecosistema para que esto funcione. Porque si únicamente lo que vamos a terminar haciendo es dotándole de 50 hectáreas a Intel para que construya una nueva fábrica, pues Intel va a fabricar nuevos semiconductores, pero eso no le va a cambiar la realidad al país. Y por eso necesitamos una política industrial. Y lamentablemente ni los gobiernos anteriores ni le han atinado a ese tema. Los anteriores porque pensaban que la política industrial era un asunto absurdo, porque tenía que ser el mercado quien regulara esto, y este gobierno porque no le atina a entender cuál es el futuro de la humanidad y piensa que el futuro de la humanidad está en la ideología, ¿no? Y en la ideología es yo voy a explotar el litio, lo cual suena a todo dar, pero el litio es útil ahorita, no dentro de 5 o dentro de 10 años. Y eso implica que necesitas tener las capacidades de explotación rápida de este mineral. Y si no la tienes, no tienes experiencia en esto, pues asóciate con que lo tenga. Lo han hecho los chinos. Los chinos justamente lo hicieron, ¿no? Los chinos han aceptado inversiones privadas de otros países bien regulado, con la capacidad de poder beneficiarse de esas inversiones. Eso es lo que hace un Estado, ¿no? O sea, beneficiarse de las inversiones. Perdón. Muchísimas gracias. El tiempo ya nos alcanzó. Tenemos que concluir esta gran conferencia. Le agradecemos muchísimo al doctor Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, su presencia en este congreso.